Y ahora en esta transmisión tenemos a un invitado de lujo. Nos referimos al doctor Antonio Lascano, que ha dado una conferencia aquí en el Festival Internacional Cervantino como parte de esta línea temática, el arte de la ciencia del arte. Antonio, un gusto de volver a conversar con usted aquí en Noticias 22. Igualmente, Maxim, buenas noches, encantado. Buenas noches, ¿cómo estuvo la conferencia el día de hoy? ¿Cómo reaccionó la gente? Bueno, había muchísimos jóvenes, lo cual siempre es muy grato y que además gente muy sensible a los temas de la evolución, que yo creo que demuestran dos cosas. Uno, que en México la teoría de la evolución está muy arraigada, es muy aceptada. Y en términos de los jóvenes, yo creo que la demostración es muy evidente. Le ofrece uno cultura científica a los jóvenes, a todo mundo, pero en especial a los jóvenes, y la beben con un placer enorme, la buscan, la desean. Y yo creo que eso es finalmente lo que uno espera cuando es investigador, no nada más quedarse en la comunicación con los colegas, con los pares, sino también con los estudiantes y con el público en general. Hay una cosa que hemos conversado en estos días con José Gordon, quien nos acompañó en estas transmisiones con algunos invitados científicos y escritores que venían a estas conferencias, y nos llamaba la atención, decíamos, la importancia de contar. Había un escritor que mencionaba que ese era el vínculo que unía la ciencia con el arte. Se tiene que contar, no solamente es descubrir, teorizar, sino comunicarles a otras personas cuáles eran estos maravillosos universos descubiertos. Yo hasta la fecha no conozco, no he tenido un colega, una colega científica que no tenga deseos de comunicar lo que sabe, y no solo comunicarlo a sus iguales, contextos más o menos especializados, sino también al público en general. La ciencia es como el conde Drácula, siempre anda en busca de sangre joven, y la manera en que uno se está renovando intelectualmente, el ambiente científico, las ideas, las teorías, las metodologías, es atrayendo a los jóvenes, y entonces hay un nivel ahí de irreverencia absolutamente extraordinario que yo creo que hay que fomentar, que es finalmente el motor de una serie de actitudes, propuestas, métodos, conclusiones totalmente inéditas, ¿no? Y también lo interesante de esta posibilidad de contar es tener a científicos mexicanos de alto nivel junto con otros científicos como los ganadores del premio Nobel, estábamos hablando de Roald Hoffman, como también de Smoot. Así es. Yo creo que el gran acierto muy visible para mí en este festival, que vino de parte de Jorge Volpi y de José Gordon, fue incorporar a la ciencia como parte de la cultura. Yo creo que en México tenemos tradiciones intelectuales en literatura, en pintura, en danza, extraordinarias, pero también en ciencia. Y entonces hacerle esa oferta cultural a los jóvenes, en donde la ciencia no es visto como algo para el excéntrico o la persona rara, sino algo que cualquier niño, cualquier joven puede desarrollar, me parece que es absolutamente maravilloso. Yo siempre me he preguntado cuántas Lynn Margulis, cuántas Madame Curie, cuántos Albert Einstein no tendremos en los barrios bajos que rodean a cualquier ciudad, ¿no? Y yo creo que la decisión de llevar la ciencia a esos auditorios, a esos jóvenes, es una de las mejores maneras de garantizar un buen futuro académico para el país, ¿no? Y tener también un poco de conciencia de la historia, de la ciencia. Quiero decir, por ejemplo, la palabra cibernético, que podría parecer algo que es de uso común en todo el mundo, fue acuñado por un mexicano, Rosenbluth, ¿no? Así es, y mire, tratando de recuperar eso, déjeme decirle que, por ejemplo, en México llega Darwin, las ideas de Darwin después de la Reforma, después de las guerras del siglo XIX, y como había un ambiente secular, un ambiente laico y el empeño de construir una nueva nación, Darwin arraiga con una fuerza, con una intensidad que propios y extraños nos sorprendemos de cómo ocurrió. De repente la gente descubre que hay personajes como don Alfonso Herrera en la Ciudad de México, como Alfredo Duguier aquí en Guanajuato, que son los grandes promotores del darwinismo, y francamente yo no veo ninguna posibilidad de que nos ocurra aquí lo que ha sucedido en otros países como en Estados Unidos, donde incluso la enseñanza de Darwin no solo es mal vista, sino está vetada en algunos lugares, ¿no? Yo creo que en esa medida en que la gente siente que son parte de esa tradición intelectual, nosotros estamos garantizando de veras un futuro muy sano para la teoría de la evolución, para la evolución biológica, ¿no? Y no hay que olvidar que había de los grandes pedagogos del siglo XIX en el mundo, se encontraban en Alemania, en Francia, Suecia, algunos en Estados Unidos, y México estaba dentro de esta visión de educación que contemplaba lo mismo las artes como las ciencias. Hubo un momento anterior al que usted está describiendo que yo siempre he visto con mucha nostalgia, ¿no? Ese momento en el Renacimiento en el que uno tenía personajes que lo mismo eran poetas que científicos, que químicos,
que astrónomos, qué sé yo. A mí siempre me gusta mencionar el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que en uno de sus libros dice, si Aristóteles hubiera entrado a la cocina, más libros hubiera escrito. Porque cuando ella describe, por ejemplo, una serie de recetas, está describiendo fenómenos de floculación, de desnaturalización de proteínas, y sabía muy bien lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, esa tradición llega a México, luego, claro, nos vamos especializando para nuestro mal, porque se pierde el contacto entre las disciplinas científicas, entre las disciplinas culturales, pero yo creo que es una tradición que hay que recuperar, que hay que enriquecer, porque finalmente toda mujer de ciencia, todo hombre de ciencia es alguien que quiere entender el universo de una manera un poco más cabal, un poco más completa. Y la cantidad de colegas que tengo que se interesan por la música, por la poesía, por la danza, es absolutamente asombrosa, ¿no? Y ese también es un ejemplo para sobre todo los niños y los jóvenes. Por último, doctor, hace una semana usted estaba en Michoacán, le daban el doctorado honoris causa y bueno, en su discurso usted daba como una noción de principios como persona, como científico. Bueno, es que yo creo que uno llega y ve a los jóvenes y se conmueve mucho, pero nos faltan 43 estudiantes en Guanajuato, en Guerrero y en todo el país. ¿Cómo se siente cuando recibió este reconocimiento y cuando hace este señalamiento? Bueno, yo, yo estaba muy conmovido, la gente estaba muy conmovida, porque finalmente es una herida muy abierta en la nación, ¿no? En todo el mundo, yo diría. Y tuve la suerte, el honor de recibir el doctorado junto con Elena Poniatowska, junto con el doctor Narro, junto con el ingeniero Cárdenas, y sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, los cuatro insistimos en la importancia de una vida democrática en la cual la educación, la universidad es un componente esencial, la universidad gratuita, la universidad laica. A mí me preocupa muchísimo estos aires sombríos de recortes que suenan, y uno casi podría recordar al Quijote en alguna parte cuando dice, por los aires que nos llegan, quién sabe qué vaya a llover esta tarde, ¿no? No voy a completar la frase, pero yo creo que uno no puede concebir una nación en donde los jóvenes, en lugar de tener la oportunidad a la educación, a la cultura, desaparezcan. Yo creo que ese es el consenso general, e insisto, sí, me sigue pareciendo una infamia sin límite, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias por compartirnos estas palabras, por acompañarnos hoy. Doctor Antonio Lascano, uno de nuestros científicos para presumir en el mundo. Muchas gracias de Al encontrarnos. contrario, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias.